Muy buenas tardes, son las 7:20, una hora menos en Canarias. Comienza en este momento la comparecencia en esta sala de prensa del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y del ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes. Tiene la palabra el ministro de Sanidad. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Quería compartir con todos ustedes 6 cuestiones. En primer lugar, recordar que hoy es el Día Mundial de la Salud, que la Organización Mundial de la Salud ha dedicado de forma especial a las enfermeras y matronas, y quería hacer un reconocimiento muy sincero y muy especial a todo el colectivo de personal sanitario y de forma muy especial a las enfermeras y matronas de nuestro país por el magnífico trabajo que están haciendo, que hacen siempre y que están haciendo en estos momentos de una emergencia sanitaria sin precedentes. En segundo lugar, como acostumbro hacer siempre, pues quería hacer una valoración de las cifras y de la situación en que nos encontramos hoy respecto a esta lucha contra la epidemia. Bien, hemos conocido unas cifras de un incremento de casos notificados del 4%, ayer fue del 3%, hace una semana, el martes pasado, era un incremento del 11%, por tanto, en comparación semanal, una reducción de 7 puntos en el incremento de casos notificados. Esto confirma esta fase de ralentización. Quiero recordarles que el objetivo que nos hemos fijado esta semana es la consolidación de la ralentización del ritmo de la epidemia, de la desaceleración de la epidemia, y pensamos que las cifras de hoy vienen confirmando este objetivo que nos hemos marcado de consolidar la ralentización, la desaceleración de la epidemia. Quiero también lamentar el número de fallecidos y expresar, como siempre hacemos, las condolencias a todos los familiares, y también tener una mención especial para el número cada vez más creciente de personas recuperadas, que asciende ya a 43.214. En tercer lugar, quiero poner de manifiesto el estudio que hemos ya encargado y se va a empezar a hacer en los próximos días, un estudio de seroprevalencia. Lo va a dirigir la directora del Instituto de Salud Carlos III, la doctora Raquel Iotti. Va a contar con la colaboración del Instituto Nacional de Estadística para la selección de la muestra aleatoria, una muestra aleatoria que va a ser de alrededor de 60.000 personas, en 2 oleadas de 30.000 personas cada una. Es un estudio que vamos a empezar a realizar la semana que viene, lo antes posible, y que va a tener un periodo de ejecución de 3 semanas. Es un estudio al que le damos mucha importancia, en el sentido de que nos va a permitir ver el grado de expansión del virus en la sociedad española. En cuarto lugar, quiero también comentarles, poner en su conocimiento, que ayer estuvimos celebrando una videoconferencia con los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas, en una reunión telemática, en este caso, del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Vamos a hacer 2 reuniones de este tipo semanales, la próxima muy probablemente pasado mañana jueves. Tuvimos ocasión de hacer una valoración de la situación. Creo que la coincidencia generalizada era en la constatación de la disminución de la presión en las áreas de urgencia y en las áreas de cuidados intensivos de la inmensa mayoría de comunidades autónomas. Esto siempre tomado con mucha precaución, puesto que estamos todavía en una fase importante de combate contra el coronavirus. Repasamos también el protocolo de actuación respecto a los test de diagnóstico rápido para confirmar que el test más fiable y en el que vamos a descansar nuestra estrategia de ejecución de test es la PCR, constatar también la realización de unas alrededor de 20.000 PCRs diarias en España, y también confirmamos la estrategia de utilizar los test de diagnóstico rápido como un complemento de cribado rápido que nos permitirá incrementar el número de PCRs que estamos haciendo. En quinto lugar, quería hacer algunas aclaraciones e informaciones varias. En primer lugar, para recordar la definición de caso con la que estamos trabajando en España, relativa a definición de caso de coronavirus. Es una de las definiciones de caso de las más exigentes y rigurosas que hay en Europa, con la que hemos venido trabajando desde el principio, que, como todos ustedes saben, comporta que toda aquella persona que ha sido diagnosticada positivamente
del virus, de coronavirus, y fallece, es una persona computada como un fallecido por coronavirus. Insisto, es una de las definiciones más exigentes y más rigurosas de las que hay en toda Europa. A raíz de algunas informaciones aparecidas, he tenido ocasión de conversar con el consejero de Salud de Castilla-La Mancha para constatar que los datos que esta comunidad autónoma, como todas las demás, hacen llegar al Gobierno de España son conformes con esta definición de caso y son, por tanto, correctas, en el sentido de que, insisto, toda persona que ha sido diagnosticada positivamente de coronavirus y fallece es computada, de acuerdo con nuestra definición de caso, como un fallecido por coronavirus. Quiero también darles la buena noticia de que han sido autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 2 nuevas investigaciones clínicas para equipos de ventilación mecánica asistida, en concreto un prototipo promovido por el Consorcio de la Zona Franca y por l'EITAT, de impresión digital, y otro promovido por el grupo GPA Innova, y promovido también por los hospitales Clínic y Germans Trias y Pujol de Cataluña. Hay en estudio otras investigaciones clínicas que creo que en los próximos días también podrán ser autorizadas. Y anunciarles también que esta semana, por razón de la peculiaridad de esta semana, voy a anticipar a mañana miércoles mi comparecencia semanal ante la Comisión de Sanidad. Insisto, va a producirse mañana a las 12 del mediodía, cumpliendo el compromiso que contrajo el presidente del Gobierno con el Congreso de los Diputados de una comparecencia semanal del ministro de Sanidad para dar cuenta de la evolución del coronavirus y de las medidas adoptadas en los últimos días. Finalmente, quería también comunicarles que estamos estudiando y analizando la posibilidad de emitir una orden. Vamos a estudiarlo, no está la decisión tomada, de emitir una orden en relación a las buenas prácticas, un conjunto de buenas prácticas en publicidad sanitaria, en un contexto en el que es necesaria una máxima transparencia informativa. Este es un empeño desde el primer momento del Gobierno y también en un momento muy delicado, puesto que estamos en una situación excepcional y sin precedentes, y vamos a estudiar si es necesario hacer una regulación de buenas prácticas con criterios deontológicos para fomentar al máximo esta transparencia informativa. Concluyo, antes de ceder la palabra a mi colega, el ministro de Cultura y Deportes, pues una vez más reconociendo el esfuerzo de las comunidades autónomas, por descontado, pero sobre todo del conjunto de la ciudadanía española en el cumplimiento de unas medidas drásticas, pero que a la luz de los datos que vamos conociendo, pues van dando los frutos que todos esperamos. Le cedo la palabra al ministro de Cultura y Deportes. Muchas gracias, ministro. Permítanme, en esta mi primera comparecencia, en este contexto, que comience dando el pésame a las familias, a los amigos de las personas que han perdido la vida como consecuencia de esta terrible pandemia. En segundo lugar, quiero también agradecer sinceramente al personal sanitario en el Día Mundial de la Salud, como ha recordado el ministro, a los trabajadores de la cadena de alimentos, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas, a todas las familias y ciudadanos que aguantan estoicamente en sus casas, conscientes de lo decisivo que es, y también, sí, al mundo de la cultura y del deporte, por distintas razones. Primero, por su ayuda estos días y estas semanas en casa. La cultura llega a casa, no podemos ir a ella, pero ha venido a nuestras casas. Nuestros museos, la Biblioteca Nacional, nuestros teatros están haciendo un esfuerzo diario por llevar la cultura a casa y creo que merecen ese reconocimiento. También, en segundo lugar, por su compromiso y solidaridad con grandes ejemplos de deportistas, de clubes de fútbol, de artistas, de músicos, que dan lo mejor de sí y que lo dan quedándose en casa. Y, en tercer lugar, por su comprensión. Por su comprensión. Son sectores muy golpeados por las consecuencias económicas y sociales derivadas de esta pandemia, sectores que viven del público, sectores vulnerables, con mucha volatilidad y temporalidad, pero que son perfectamente conscientes de que lo primero y ahora es salvar vidas y contener la pandemia. También no dejar a nadie atrás, lo dice muchas veces el presidente del Gobierno. Por eso hemos tomado medidas generales
transversales e incluyentes, también para la cultura y el deporte, en materias de ERTEs, de autónomos, de liquidez, de pymes, de cese de actividad. Hemos impulsado desde el Ministerio de Cultura estas semanas y hemos lanzado la necesidad del diálogo a través de mesas de trabajo periódicas con la cultura y con el deporte. En estos días he realizado en torno a 6 videoconferencias con más de 30 sectores. También desde el Consejo Superior de Deportes vamos a abrir estas mesas con deportistas, federaciones, Comité Olímpico Español y Comité Paralímpico. Estamos en estado de alarma y en un momento de confinamiento reforzado. Voy a hablar también mañana con mis colegas europeos, con los que publiqué un artículo este fin de semana, publicado en distintos medios de Europa, para compartir análisis, estrategias y para recordar la importancia de la cultura y del deporte y de los mejores valores de Europa, de la ilustración, de la humanidad, en estos momentos. Libertad, igualdad y, sobre todo ahora, fraternidad. Y la unión, la unidad, debemos salir juntos de esta, reforzados y, por tanto, mejores, más y mejor Europa. Asimismo, voy a volver a hablar estos días con los consejeros de Cultura y Deporte de las comunidades autónomas. Son fundamentales, mantienen intactas sus competencias en el estado de alarma y podemos hacer mucho juntos. También con la Federación Española de Municipios y Provincias, con los ayuntamientos y desde el Ministerio directamente, todo lo que esté en nuestra mano. Por ejemplo, vamos a reprogramar, estamos haciéndolo ya, en lugar de cancelar espectáculos y eventos culturales y deportivos para cuando puedan realizarse. Favorecer también la solidaridad y apoyar al mundo privado en esa solidaridad. No dejar a nadie atrás, y esto es cosa de todos, de cada cual según sus capacidades. Estas son las ideas fuerzas que nos inspiran. Si seguimos por el camino de la disciplina social, obedeciendo a los expertos sanitarios, en el marco de este estado de alarma, antes podremos volver a pensar en recuperar la normalidad, la vida, que como vida humana que es una vida social. Hoy toca pensar en los enfermos, en salvarles la vida y en parar el virus. Cuando lo consigamos, haremos todo para reactivar la cultura y el deporte, ahora para no dejarlos atrás. Y como decía Orson Welles, primero va la vida y luego el cine, pero la vida sin cine, sin cultura, tiene muy poco sentido y es muy poco humana. Muchas gracias y quedo también a su disposición. Muy bien, pues si les parece entonces comenzamos con las preguntas. Hoy tenemos un listado de compañeros que comparecen para formularles preguntas a los ministros en esta rueda de prensa de la tarde. Están ante ustedes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes. Ya sabéis, compañeros, que tenemos que tener nosotros y vosotros activados los canales de audio para que salga bien vuestra voz y vuestra imagen. Y comienza, si os parece, el diario El País. También os pedimos que os identifiquéis cuando formuléis vuestras preguntas. Adelante, El País. Hola, buenas a todos. Carlos Cue, del diario El País. Al ministro Illa le quería preguntar, sabemos que están ya negociando con patronal y sindicatos para la reapertura de algunas empresas no esenciales. Le quería preguntar qué garantías tienen de que con la vuelta a la actividad no va a aumentar el contagio, cómo lo van a impedir. Y al ministro de Cultura le quería preguntar, un mes después de que llevamos hablando de medidas de cultura, otros países ya han tomado, Italia, Alemania y Francia ya han movilizado algunos fondos. ¿Por qué no se han movilizado todavía fondos específicos para la cultura? Muchas gracias. Por lo que respecta a la pregunta que usted me ha formulado, vence, creo que es mañana, el Real Decreto Ley que establecía un permiso obligatorio retribuido recuperable y, por tanto, automáticamente se vuelve a la situación del decreto de alarma en los términos anteriores a la promulgación de este Real Decreto. El Gobierno está estudiando las condiciones exactas, si tiene que haber alguna modificación en la prórroga de estos solicitada por parte del presidente del Gobierno al Congreso para los próximos días, y vamos a actuar como siempre lo hemos hecho, en base a la evidencia científica y al criterio de los expertos. Certezas absolutas nunca las ha habido ni las habrá en este contexto excepcional, la mayor emergencia sanitaria en los últimos 100 años en España y en el mundo, pero vamos a seguir actuando como lo hemos hecho hasta ahora, en base a la evidencia científica disponible y con los criterios de máxima prudencia para
poner en valor el esfuerzo, lo conseguido hasta ahora en términos de combate contra la pandemia, por el enorme esfuerzo hecho por la sociedad española, cumpliendo de una forma ejemplar las medidas decretadas por el Gobierno durante estos 2 periodos. Bueno, no hemos movilizado fondos específicos porque hemos movilizado fondos generales, y además en una cuantía importantísima. Somos conscientes todos de que esta es una crisis total, una crisis general, global, por supuesto, y que afecta al conjunto de la economía española, también a la cultura y al deporte, pero no solo a la cultura y al deporte. Y entonces nos parece que en este momento lo razonable, lo justificado, es el esfuerzo general para que este país salga adelante, sin dejar a nadie atrás. Y llegará el momento, tendrá que llegar el momento, esto lo he hablado con todos los sectores y esa es la pedagogía que estamos haciendo también, llegará el momento en el que tendremos que impulsar y reimpulsar a la cultura y al deporte, cuando estemos en una situación también social y sanitaria posible, ¿no? Por tanto, nos parece que nuestra decisión de hacer un gran apoyo general, transversal, inclusivo, que incluya a todo el mundo, es una decisión de país en este momento inicial, en este momento de una pandemia que está todavía golpeándonos de forma muy fuerte, mucho más razonable y justificada, lo cual no es óbice para que en otros momentos podamos implementar otro tipo de medidas específicas cuando las circunstancias lo permitan. Vamos, por tanto, a la siguiente pregunta dentro del grupo de los medios de comunicación que esta tarde están formulando sus preguntas. Intervendrá ahora el Grupo Nervión, después Europa Press, para que vayan ya preparándose. Damos paso, por tanto, al turno del Grupo Nervión. Adelante. Pues buenas tardes, ministros. Un saludo virtual en esta ocasión desde Bilbao. Desde el Grupo Nervión Euskadi que represento, quería trasladar 2 preguntas al ministro Illa. La primera, de fácil respuesta, es si considera que el curso escolar lo tenemos que dar ya por terminado, ¿no? Aunque luego se decida cómo y qué, pero si ese curso escolar ya lo debemos de dar por terminado. Y la segunda cuestión es que hoy el Lehendakari Iñigo Urkullu ha trasladado sus dudas sobre la denominada Operación Arca de Noé. Entre otras cosas, se pregunta, por ejemplo, cómo detectar a los asintomáticos, qué tipo de edificios se está buscando, dónde, si en cada pueblo, si en esos edificios hay que meter a los asintomáticos y poco sintomáticos, y también qué personas se van a ocupar de estar vigilándoles. No sé si nos puede dar más detalles. Bueno, y al ministro de Cultura una petición. Los medios de comunicación, la cultura, el deporte está siendo esencial durante estos días. Por favor, ayúdenos. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por sus preguntas. Respecto al curso escolar no hay ninguna decisión tomada, ni es el momento de tomarla, si me lo permite. Vamos a ver cómo evoluciona la pandemia en estas próximas semanas, en estos próximos días, y el Gobierno en su momento, cuando esté en condiciones de tomar una decisión, la va a tomar y la va a comunicar. Pero ahora no podemos anticipar nada a este respecto. Respecto a lo que usted me comentaba de espacios donde poder facilitar el aislamiento a aquellas personas que hayan dado un test dado positivo, el presidente del Gobierno, en la conferencia con los presidentes de comunidades autónomas de este domingo pasado y yo mismo ayer en la videoconferencia que mantuve con los consejeros de Sanidad, pues solicitamos para este viernes un listado de equipamientos públicos o privados donde eventualmente aquellas personas que den un resultado positivo en los test de coronavirus puedan, si así lo desean, estar durante el periodo de aislamiento. Las razones pueden ser diversas, o bien porque en su domicilio no se reúnan las condiciones para hacer este aislamiento, o de otra índole. Es un ejercicio de anticipación y de previsión de todas las posibles opciones que quiera hacer el Gobierno y también indicar, como así lo hemos ido expresando estos últimos días, que al respecto no hay ninguna decisión firme tomada, que el Gobierno está estudiando distintos escenarios de lo que se ha denominado periodo de desescalado o de transición. Esta es una de las opciones posibles, hay otras. El Gobierno, en este conjunto de decisiones, como también hemos dicho, se va a guiar por 4 criterios: el de la prudencia, el de basar las decisiones en evidencia científica, el del respeto máximo a los derechos y libertades que corresponden a los ciudadanos españoles y el de tener opciones posibles a la vista, preparadas, estudiadas, para actuar siempre con la máxima anticipación posible. Sin duda, lo he dicho en mi intervención, están haciendo una labor encomiable la cultura y el deporte, ¿no? Están dando un ejemplo
de solidaridad, de altruismo, de grandeza. Nosotros también, desde el Ministerio de Cultura, en lo que depende de nosotros, hemos impulsado lo que hemos llamado la cultura en casa, en las redes sociales, con una actividad magnífica de la Biblioteca Nacional, del Museo del Prado, del Museo Thyssen, del Museo Reina Sofía, de los teatros, del Teatro La Zarzuela, del Teatro Real. Es decir, están haciendo una labor fundamental en este momento, también de soporte, ¿no?, de nuestros confinamientos en casa, ¿no?, y es un recurso fundamental. Y por supuesto que les vamos a ayudar, les estamos ayudando ya, de entrada, para que no se queden fuera de las medidas generales para toda España que estamos tomando desde el Consejo de Ministros. E inmediatamente después, a lo largo de este tiempo, conforme evolucione la situación, por eso hemos creado estas mesas de trabajo y de diálogo, para ir actualizando las necesidades en función de las circunstancias. Esta crisis tiene un nivel de incertidumbre muy grande y no sabemos cuándo van a suceder las cosas, ¿no?, pero estamos preparados para, en diálogo con ellos, tomar medidas y, por supuesto, tendremos que salir con la cultura muy reforzada porque es fundamental para las sociedades avanzadas y civilizadas. Preguntará ahora Europa Press, después que se vaya ya preparando la revista Dirigentes Digital. Vamos con el turno de Europa Press. Adelante. Buenas tardes. Tenía varias cuestiones para el ministro Illa. Independientemente del desfase de los datos en la cifra de fallecidos que hemos visto en el caso de Castilla-La Mancha, hay otras comunidades autónomas que están advirtiendo de que el número de fallecidos como consecuencia de la COVID puede ser incluso más del doble de los datos oficiales que se están dando, ¿no? Y el motivo que aducen es que están observando un aumento mayor de la mortalidad a la habitual en estos mismos meses del año. La causa de este desfase parece estar asociada a los casos de COVID que son sospechosos y, por tanto, no se cuentan en las estadísticas oficiales. Entonces, bueno, le quería preguntar al ministro Illa si tienen en el Ministerio también un cálculo de cuánto puede ser ese desfase y si es cierto que estamos dejando de contabilizar a personas fallecidas como consecuencia de la COVID en el balance oficial, ¿no? Y también le quería preguntar por otras dos cuestiones. Acaba de decir la ministra de Exteriores que en una entrevista en la radio que la compra de material sanitario sería más fácil si todas las administraciones colaborasen a la hora de organizar los vuelos y la logística. Hasta ahora a usted siempre le habíamos escuchado ensalzar, ¿no?, la cooperación con las comunidades autónomas, pero le quería preguntar en concreto qué problemas están dando en esta coordinación. Y por último, quería saber si van a cambiar la orden por la que obligan al personal sanitario con síntomas leves a volver al trabajo. Creo que en algún momento dijeron que la estaban replanteando. Bueno, quería saber si habían tomado ya una decisión al respecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Mire, respecto a la primera cuestión del número de fallecidos, este es un tema muy serio y nosotros no nos engañamos a nosotros mismos. Como he dicho antes, la definición de caso que tenemos en España es de las más exigentes que hay en el conjunto de Europa. Y como he también explicado en mi intervención inicial y en reiteradas ocasiones, toda persona que da un diagnóstico positivo de coronavirus y fallece es considerada un fallecido por coronavirus. Así es como se computan los fallecidos por coronavirus en España. Insisto, este es un tema muy serio, no nos engañamos a nosotros mismos. Y las comunidades autónomas proporcionan los datos conforme a esta definición de caso. Por lo que respecta a las declaraciones de la ministra de Asuntos Exteriores, no las conozco, no me voy a pronunciar sobre unas declaraciones que no conozco. Efectivamente, yo he dicho siempre, y lo reitero, que estamos trabajando con una colaboración estrecha con las comunidades autónomas, ayudándolas en todo lo que podemos en materia de suministros y facilitando el transporte logístico de aquellas compras que ellas han ejecutado o han realizado en el exterior de España para que lleguen lo antes posible y a mejores condiciones a España. Ya ha habido episodios que han sido conocidos por los medios de comunicación, como por ejemplo el de los equipos de ventilación mecánica invasiva de Turquía. Hay una colaboración total del Gobierno de España para ayudar a las comunidades autónomas, complementando su acción de compra, ayudarles, insisto, a que sus suministros lleguen lo antes posible y a mejores condiciones a España. Y respecto
al protocolo de actuación para aquellos personal sanitario que ha sido diagnosticado positivamente o es contacto estrecho de un diagnosticado positivamente por coronavirus, ya dije en su momento que es una guía de actuación en revisión permanente, que se había adoptado una primera propuesta en base a criterios internacionales seguidos en otros países y también discutido con comunidades autónomas. Se está revisando para proporcionar la máxima garantía, que es en definitiva nuestro objetivo, la máxima garantía de protección al conjunto del personal sanitario, cuyo agradecimiento vuelvo a reiterar en estos momentos. Pregunta ahora Dirigentes Digital y después intervendrá El Confidencial. Vamos con Dirigentes Digital. Adelante, compañero. No se escucha el sonido, creo que debes activar el sonido de tu canal. Vamos a ver si somos capaces. Un nuevo intento, adelante, Dirigentes Digital. Bien, en este momento no es posible, lo intentamos solucionar, de manera que vamos a ver si puede intervenir El Confidencial. Adelante, El Confidencial. Hola, buenas tardes, ministros. ¿Se me escucha bien? Sí, adelante, Juan Manuel Romero. Vale. Gracias, Miguel Ángel. Tenía varias preguntas para los dos ministros. En primer lugar, nos ha comentado el ministro de Sanidad que van a hacer 60.000 test de seroprevalencia en las próximas 3 semanas para poder activar a la población. Yo quería preguntarles si no resultan algo insuficientes o muy insuficientes para poder testar a toda la población y saber si realmente ha pasado o no el virus. También quería preguntarle por el tema del desconfinamiento gradual según comunidades autónomas. ¿Se contempla el que pueda haber un desconfinamiento, una descongelación o una salida gradual distinta según comunidades autónomas? Por ejemplo, Canarias sí que ha pedido que se haga de esta forma y en este caso, además, no sé si podrían ir españoles y extranjeros a los hoteles canarios, por ejemplo, o sería cerrando el acceso. Y luego tenía las preguntas para el ministro de Cultura. Le quería preguntar por los festivales y conciertos previstos para este verano, por ejemplo, el Festival de Benicàssim, el Festival de Mérida, el de Almagro. ¿Qué va a pasar con todos estos festivales programados ahora mismo? En el Reino Unido, por ejemplo, se están cancelando. ¿Cuál va a ser la solución que se dé aquí en España? Y luego también, con relación a otros países, en Francia, por ejemplo, ha habido unas ayudas directas a la cultura. Se plantea el gobierno, en este caso también, ayudas directas para un sector que está pasándolo mal y que tiene una cierta situación de excepcionalidad. Gracias. Muchas gracias por las dos preguntas que se me han formulado a mí. Respecto al estudio de seroprevalencia, se ha ejecutado, se ha dimensionado conforme al criterio de los técnicos. Piensan ellos que es una muestra suficiente para dar una primera información respecto a la expansión del virus en España. Quiero recordar que en España se hacen 20.000 test de diagnóstico PCRs diarias y que hasta la fecha llevamos hechas del orden de 600.000 muestras de PCR. Por tanto, es un estudio que cumple con los requisitos que los técnicos mismos han diseñado y que, a su entender, es la muestra suficientemente representativa. Respecto a lo que usted ha comentado, llamándolo desconfinamiento gradual, vamos a ver, el Gobierno, quiero expresar ante todo no una preocupación, sino una reflexión, ¿no? Es verdad que los datos con los que hemos empezado esta semana son unos datos que confirman este objetivo de confirmación de la ralentización, 3% ayer, un 4% hoy. Es verdad que el Gobierno ha puesto en conocimiento de la ciudadanía que está empezando ya desde hace unos días a evaluar distintos escenarios de transición o desaceleración. No quisiéramos que estas dos noticias llevaran un relajamiento, porque no estamos todavía en esta fase. Debemos ser muy conscientes que estamos todavía en una fase de curvar la curva, de hacer descender la curva, y que esto sigue exigiendo un cumplimiento estricto y riguroso de las medidas decretadas por el Gobierno, y que tenemos por delante 15 días de exigencia, mínimo 15 días de exigencia. Y quería aprovechar su pregunta para expresar esta reflexión en voz alta. Ni el hecho de que estemos estudiando, como es el deber del Gobierno, escenarios futuros de transición o desaceleración, ni el hecho de que tengamos unas cifras notablemente mejores que las que teníamos al inicio de la semana pasada, deben llevarnos a pensar que es momento de relajar.
ni mucho menos. Estamos todavía en una fase importante, dura, exigente en el combate contra el virus. El Gobierno, en el estudio que está haciendo de distintos escenarios de desaceleración o transición, contempla todas las opciones. Tiene la obligación de contemplar todas las opciones, pero no ha decidido ninguna. Insisto, en este capítulo lo único que podemos confirmar es los criterios en los cuales vamos a tomar las decisiones o conforme a los cuales vamos a tomar las decisiones por indicación del presidente del Gobierno. Es el de máxima prudencia, hacer las cosas con mucha prudencia, muy meditadas. 2, basadas siempre las decisiones en la evidencia científica disponible, que no proporciona, desafortunadamente, certezas absolutas, pero sí que proporciona información valiosa en la que debemos de basar nuestras decisiones. Hacerlo siempre con el máximo respeto posible, como es deber en un Estado democrático y social de derecho como es España, a los derechos y libertades de los ciudadanos. Y, en cuarto lugar, anticipándonos lo más posible a futuros escenarios y, por tanto, preveyendo posibles opciones que se activarán o no en función de la evolución de la epidemia, de la evidencia científica y de su conformidad o no con los derechos y libertades, o el respeto, a los derechos y libertades que merecen los españoles. Muy bien, muchas gracias por 2 preguntas en la misma línea que el ministro Illa, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues no lo sabemos, ¿no? Es verdad que estamos estudiando distintos escenarios. Lo que sí sabemos es que haremos lo que marquen los expertos sanitarios, como hemos hecho en el pasado reciente, estamos haciendo en el presente y haremos en el futuro, en relación también con lo que tiene que ver con eventos culturales, etcétera, ¿no? Por tanto, no podemos anticipar nada. Estamos a esa prioridad que es combatir con éxito esta pandemia y hacer lo que tengamos que hacer en función de los criterios sanitarios que se marquen, ¿no? Y en segundo lugar, bueno, se ha hecho ya esa pregunta. Yo creo que todo esto tiene que ver también con las fases, ¿no? Me parece, o nos pareció y nos parece al Gobierno, que ayudar a todo el mundo, sin excluir a nadie y sin mucha distinción, sino con la voluntad de que este país salga adelante, pues es una decisión en este momento mucho más justificada que actuar por sectores. Esta no es una crisis sectorial, es verdad que es una crisis que afecta muy fuertemente a la cultura, al turismo, a todo lo que tiene que ver con el público, al deporte, pero no es una crisis de la cultura, del deporte o del turismo. Por tanto, creo que hemos actuado en conciencia como debíamos, ayudando a todos, con medidas generales y transversales, con la voluntad de que nadie se quede atrás y, por supuesto, que conforme avancen las situaciones y las nuevas circunstancias, iremos pensando y decidiendo las ayudas que merece la cultura y el deporte, porque son fundamentales en una sociedad de bienestar y una sociedad bien ordenada. Vamos a darle ahora turno al imparcial y después intentaríamos recuperar la conexión con Dirigentes Digital. El imparcial, adelante. Buenas tardes, soy Javier Cámara del Imparcial. Buenas tardes a los ministros, buenas tardes a todos. Quería hacer algunas preguntas al titular de Sanidad, al señor Salvador Illa. Comentaba la ministra Montero a mediodía que lo importante es recuperar la normalidad laboral la semana próxima con garantías de seguridad. Si no hay acceso a mascarillas en las farmacias, yo intento ir a comprar y me dicen que no están abastecidos, ¿cómo se puede ir a trabajar y utilizar el transporte público, por ejemplo, sin material para esa seguridad? ¿Es fiable hacerlo, además, con un material sin la evaluación europea de calidad y seguridad, la conocida como CE? Por otra parte, me dicen aquí en la redacción del Imparcial que se ha desmontado, que la Generalitat de Cataluña ha paralizado un hospital de campaña que estaba montando la Guardia Civil. ¿Sabe usted, señorilla, si es que ya no se necesita? Si es así, se ha hecho, efectivamente se está desmontando, o si se ha desmontado porque es la Guardia Civil. Y para terminar, quería preguntarle sobre las residencias de personas mayores, que siguen estando en el ojo del huracán. ¿Existe ya algún dato fiable del número de personas mayores que han fallecido en centros residenciales? Las patronales siguen demandando más asistencia sanitaria y material de seguridad. ¿Por qué no se han extremado las medidas y se han multiplicado las ayudas a las residencias si son unos puntos tan importantes, tan claves? Muchas gracias. Muchas gracias por sus 3 preguntas. A la primera de ellas, en relación a las medidas que va a adoptar el Gobierno, yo le tengo que decir lo que ya hemos venido diciendo. El Gobierno no va a exigir nada
que no se pueda cumplir y va a actuar siempre con las mayores garantías para la salud de todas las personas y exigiendo aquellas cuestiones que consideremos necesarias para garantizar la salud pública e, insisto, la seguridad de todas las personas. Respecto al hospital de campaña, por la cuestión de pregunta en Cataluña, no tengo noticia de lo que me está diciendo. Los hospitales de campaña normalmente es el Ejército y la Unidad Militar de Emergencias quien los despliega. Lo puedo decir que siempre que ha sido solicitada la colaboración del Ejército para ese tipo de labores y se han visto necesarias desde un punto de vista sanitario, ahí hemos acudido y que en Cataluña hemos sido requeridos en varias ocasiones para desplegar acciones por parte de la Unidad Militar de Emergencias o de otros cuerpos del Ejército. No tengo noticias sobre lo que usted me pregunta. Y respecto a la última pregunta, hemos dicho también en varias ocasiones la preocupación, hemos expresado la preocupación del Gobierno y en particular del presidente del Gobierno respecto a este colectivo de personas mayores, de residencias de mayores. Por eso el 5 de marzo, 10 días antes del decreto de que se estableciera el decreto de estado de alarma, ya se elaboró un protocolo que indicaba cómo había que proceder respecto a las residencias de mayores y que se vio complementado, se ha visto complementado ya en el marco del decreto de alarma con 3 órdenes dictadas, en este caso por mí mismo, que establece también cómo hay que proceder al respecto. Yo creo que esto es suficientemente elocuente sobre la preocupación que ha tenido en todo momento el Gobierno y sobre cómo ha procedido dictando protocolos y dictando instrucciones de obligado cumplimiento, por ciento, a quienes tienen la competencia para velar de las residencias de mayores. Una de ellas ponía a disposición de las autoridades públicas, a las órdenes de las autoridades públicas, las residencias gestionadas por particulares, o de titularidad privada. Una de esas órdenes también establece la obligación de proporcionar datos al Gobierno, no da un plazo de tiempo que todavía no se ha agotado y, por tanto, todavía no disponemos de estos datos. Podemos pasar ahora al turno de preguntas de Es Asturias. Adelante, Es Asturias. Hola, buenas tardes, ministros. Juan Rodríguez, de Es Asturias Televisión. Una pregunta, en este caso, dos preguntas para el ministro de Sanidad, una pregunta para el ministro de Cultura. Para el ministro de Sanidad, en cuanto a la operación Arca de Noé, ¿los test pueden garantizar si se ha pasado la enfermedad? Esto supondría ya una autodefensa natural para ese colectivo, de forma que quedaría liberado de EPIs, mascarillas, etcétera. Por otra parte, la falta de mascarillas en las farmacias, que antes citaba otro compañero, y el elevado precio que alcanzan algunas de ellas tras la psicosis generada para la adquisición de las mismas, hacen que sean muchos los que tratan de hacerse una mascarilla en casa, con todos los riesgos que esto conlleva. ¿Va a haber mascarillas para todos? ¿Va a haber criterios claros de cómo hacerlas en casa, si es que llegara el caso y hubiera carestía total? Y para el ministro de Cultura, ¿cómo valora que se emita hoy en la cadena pública una serie de televisión que en clave de humor trata esta pandemia después de que ya casi se alcancen los 14.000 muertos por la misma en España? Muchas gracias. Respecto a sus dos preguntas que me han sido formuladas a mí, respecto a la primera ya he explicado que es una opción que está estudiando el Gobierno y que hemos solicitado un listado de instalaciones públicas y privadas a las comunidades autónomas que nos tienen que ser librados este viernes como máximo para poder tener contemplada y estudiada esta opción. Los test de diagnóstico lo que establecen es si una persona es positiva y tiene, por tanto, el virus o no. Los criterios para dar a una persona por haber superado completamente el virus también están establecidos en los protocolos. Tiene que ser resultado de 2 PCRs, de 2 test de diagnóstico en un periodo con un intervalo de 24 horas y que los 2 den negativos. En este caso podemos establecer que una persona pues ya está libre del test, ya ha superado la enfermedad. Si esta persona está ya completamente inmunizada o no, la literatura científica disponible, por lo que nos comentan los expertos, apunta que sí, pero tampoco hay una certeza ni una seguridad 100%. Hay que insistir siempre en que este es un virus desconocido y que hay muchas cosas de él que todavía no conocemos. Respecto a las mascarillas, el Gobierno, cuando lo tenga decidido, dará instrucciones claras y directrices claras, siempre pensando en la garantía de la salud pública de todos los ciudadanos y del conjunto de la sociedad. Estamos estudiando distintas opciones, insisto, cuando tengamos las decisiones tomadas las daremos a conocer. Muchas gracias. Bueno, hay una razón fundamental para que este ministro no tenga una opinión, digamos,
contraria, que es la libertad de prensa y la libertad de expresión, ¿no? Yo creo que ustedes más que nadie saben lo importante que es y, por tanto, la televisión pública también tiene libertad de prensa, libertad de expresión. Por otra parte, yo creo que no es incompatible el humor con el respeto debido a las personas, a las familias que lo están pasando mal. Es verdad que estamos en una pandemia muy grave, muy seria, mundial, y que nos preocupa a todos y nos ocupa a todos, pero es verdad también que la cultura, la libertad de expresión, los medios de comunicación pues también nos ayudan mucho a sobrellevar esta situación, ¿no? Y por tanto yo creo que no hay que hacer necesariamente esa dicotomía. Yo sí les digo, aprovecho la pregunta para decirle en otro orden de cosas que voy a mandar unas cartas a las televisiones para que intensifiquen en este tiempo su contribución a la cultura, al cine español, al cine europeo, para que hagamos unidad también cultural, esa cultura que es diversa en España, pero que también nos une y nos abre a Europa, y yo creo que es un buen momento también para hacer todo eso. Dejábamos pendientes una conexión con Dirigentes Digital. Creo que es posible que en este momento intervenga la persona que representa a esta cadena. Dirigentes Digital, revista Dirigentes Digital, adelante. Muy buenas, yo también creo que es posible ahora. Buenas tardes, Mario Talavera, de Dirigentes Digital. Está previsto que el lunes se va a recuperar la actividad normal en lo que atañe a las actividades no esenciales. ¿Se puede descartar que vuelvan a paralizarse esas actividades en las próximas semanas en caso de que los contagios no desciendan como se espera o como espera el Gobierno? Otra cuestión es si se va a hacer como en otros países vecinos, que se están construyendo laboratorios para fabricar test y otros materiales médicos. ¿Plantea el Gobierno poner en marcha alguna medida similar? Y, por último, se habla de distintos escenarios para la desescalada de las medidas de contención. ¿Cuál es el escenario más probable de esos que baraja el Gobierno? ¿Cuáles serían las primeras medidas de contención que se podrían retirar y si se podría permitir, por ejemplo, que los deportistas salgan a hacer deporte una vez al día o algo así? Muchas gracias. Muchas gracias por sus tres preguntas. Respecto a la primera, ya he indicado antes que el Real Decreto Ley que establecía un permiso obligatorio retribuido recuperable vence mañana jueves y, por tanto, nos retrotraemos a la situación anterior, al decreto de alarma, en los términos que fue decretado anteriormente a la entrada en vigor de este Real Decreto. El Gobierno dará a conocer, cuando tenga las decisiones tomadas, los términos, si es que los hubiera, de variación de este Real Decreto que, de forma automática, por vencer el Real Decreto que establece el permiso obligatorio retribuido y recuperable, vuelve a estar en vigor. Por tanto, cuando hayamos tomado las decisiones oportunas, las daremos a conocer. Respecto a escenarios futuros de si puede ser necesarias medidas que vuelvan a escenarios anteriores, yo insisto en que no se puede descartar nada. Nosotros, evidentemente, trabajamos siempre en el escenario de que, gracias al ejemplar cumplimiento de las medidas que el Gobierno ha ido adoptando por parte de los ciudadanos españoles, vayamos venciendo etapas en el combate contra el virus. Pero no se puede descartar nada porque es un virus todavía desconocido. Respecto a si estamos activando laboratorios o producción de test de diagnóstico, bueno, el Gobierno viene trabajando desde hace ya bastantes semanas en la activación de la producción nacional de todas las categorías de productos que nos son especialmente necesarias en el combate contra el virus. Los test de diagnóstico, bien sean las PCRs, bien sean otro tipo de test de diagnóstico rápido, son un producto necesario y, por tanto, ya hay algunos laboratorios, algunas empresas españolas que fabrican los test de diagnóstico conocidos como PCRs y estamos trabajando con algunas más que también están intentando homologar sus productos y con otras para que desarrollen categorías de producto de test de diagnóstico rápido. Por tanto, en ese sentido, el Gobierno ofrecerá toda la colaboración a todo tipo de empresas que tengan iniciativas en este sentido. Y respecto a los distintos escenarios que está manejando el Gobierno los contempla todos, como es su obligación. Los estudia todos, los trabaja todos y trata de trabajar con anticipación a las posibilidades que el futuro nos pueda deparar. No hay ni uno más probable ni uno menos probable. Estamos trabajando en todas las direcciones y ahí, insisto, yo comprendo
pues las preguntas y la necesidad por parte de ustedes de querer conocer qué va a pasar, no lo sabemos. Estamos trabajando en escenarios de todo tipo, porque tampoco sabemos cómo va a evolucionar la enfermedad. Tenemos, lógicamente, una línea de actuación, pensamos que las medidas que estamos adoptando son las adecuadas para combatir la enfermedad. Vemos que los datos que vamos conociendo nos lo confirman. Estamos hoy mucho mejor que no estábamos. Empezábamos hace 3 semanas con un 22% de incremento de casos. Se decretó el estado de alarma, se decretó en primer lugar, tanto por número de contagiados como por número de muertos en España, se decretó para todo el territorio nacional, para toda España, y esto ha beneficiado al conjunto de los españoles. Esto es lo que estamos viendo hasta ahora. Pero es obligación del Gobierno actuar con la máxima prudencia, barajar todos los escenarios, estudiarlos todos, y cuando los tengamos decididos y pensamos que hay evidencia científica suficiente para inclinarnos por uno o por otro, darlos a conocer y explicarlos a la ciudadanía como es nuestra obligación. Vamos a un último turno, me parece, el de Antena 3. Adelante, Antena 3. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Karina Verdú. Quería preguntarle al ministro Illa por 2 cuestiones. Quería incidir en el asunto del desfase de la cifra de fallecidos, porque hay bastante confusión en las comunidades autónomas. Si se está contabilizando solamente a los fallecidos que dan positivo por coronavirus, ¿qué ocurre con aquellos a los que no se les ha podido hacer la prueba o que son asintomáticos? Es decir, ¿puede haber más muertes de las que se cree? Y por otro lado, ¿cuándo creen que se va a empezar a hacer los test rápidos de forma masiva para poder saber el número de asintomáticos? Y al ministro Uribes quería preguntarle, en ese plan de desescalada, ¿está contemplada la vuelta a teatros, a cines, o habrá que esperar un poco más para poder ir a obras de teatro, películas, ver conciertos? Gracias. Bueno, muchas gracias por sus 2 preguntas. Respecto a la primera, yo he dicho que este es un tema muy serio y que nosotros no jugamos a engañarnos con los fallecidos ni a engañarnos a nosotros mismos. España tiene una definición de caso clara, de las más exigentes de Europa. Toda persona que ha testado positivamente de coronavirus y fallece es considerada un fallecido por coronavirus. Esta es la indicación, la definición de caso con la que venimos trabajando. Y a las estadísticas que damos, cuando ustedes ven el cómputo de fallecidos, corresponde a todas aquellas personas que han sido testadas positivamente de coronavirus. Es una de las definiciones de caso más exigentes con las que venimos trabajando y conforme a las cuales las comunidades autónomas nos facilitan los datos que les damos a conocer diariamente. Respecto a los test rápidos, diagnóstico rápido, ya he indicado en alguna ocasión, y aprovecho su amable pregunta para recordarlo, los test de diagnóstico rápido, según el protocolo que se acordó con las comunidades autónomas en base a los estudios de calidad y de sensibilidad que ha hecho el Instituto de Salud Carlos III, son un complemento a las PCRs y los estamos usando como cribado rápido en aquellos entornos de prevalencia alta de la enfermedad, como son los hospitales o las residencias de mayores. Ya hay 1 millón de ellos distribuidos por el conjunto del territorio, que están a disposición de las comunidades autónomas, que conforme a este protocolo acordado con ellas, ya están desplegando su uso en el territorio. Esto va a permitir incrementar entre un 40 y un 60% el uso de PCRs, puesto que el test de diagnóstico rápido que da positivo ya confirma con 100% de certeza que aquella persona posee el virus y ya esta persona no es objeto de una PCR. En cambio, en aquellos casos en que el test de diagnóstico rápido da un negativo, procede, según el protocolo que hemos acordado, realizar una PCR. Este es el uso que vamos a dar a los test de diagnóstico rápido en estos momentos, como un complemento para el cribado rápido de las PCRs. Y las PCRs se aplican en función de su disponibilidad. España está haciendo 20.000 diarios, es un número muy alto, en comparación con los test que están haciendo otros países de nuestro entorno. Los está haciendo aquellas personas que presentan síntomas, y en particular aquellas personas que presentan síntomas graves de la enfermedad. Los vamos a ir extendiendo a la población que presenta síntomas más leves y cuando dispongamos de más test de PCRs, que estamos trabajando para ampliar su capacidad, a otras personas que presenten un tipo de sintomología todavía más leve. Este es el protocolo, el plan, la guía de actuación que tenemos fijada en materia de test de diagnóstico. Pues habrá que esperar en relación con la vuelta a los cines y a los teatros a lo que digan y cuando lo digan los expertos sanitarios, ¿no? Esa es la realidad, no podríamos decir otra cosa, no debemos decir otra cosa. Es verdad que cuanto mejor hagamos y cumplamos nuestras obligaciones en esta fase de estado de alarma, de confinamiento reforzado, pues más probabilidades hay de que eso llegue antes, pero es evidente que no lo sabe nadie. Yo sí puedo decirles que cuando eso llegue con ese criterio estrictamente científico
llegue ese momento que desearemos todos, pues este ministro hará toda la campaña para que volvamos al cine y al teatro lo antes posible, pero será después de que los criterios científicos lo vean como algo razonable y como algo posible, ¿no? Por tanto, estamos en este escenario. Yo creo que es bueno que nos concienciemos de que seguimos en un estado de alerta o de alarma y que tenemos que seguir en casa, ¿no? Y esto es necesario para combatir el virus y para evitar muchas muertes. Por tanto, ya llegará y cuando llegue lo celebraremos. Muy bien, creo que podemos establecer una conexión que teníamos pendiente con la CNN. Ministros, con CNN. Y creo que está ya en disposición de poder dirigirse y plantear sus preguntas. CNN, it's your turn. Hey, Minister Illa, hoping you can answer 2 questions in English for me. First, I'm wondering if you have any concerns that when non-essential workers go back to work on Monday, that there may be another spike in cases, considering the first time when they were still going to work, we saw a lot of crowded trains coming in and out of Atocha station, for instance. And second of all, I'm wondering where in the de-escalation process or where in the gradual reopening process, once the caseload starts to lessen, I wonder where you see the borders being reopened to non-essential workers, if that's one of the first things that we'll see happen or maybe one of the last. Well, thank you for your 2 questions. We are up to now very grateful to the Spanish population for the high degree of accomplishment of the drastic measures that the Spanish government took at mid-March, at the 14th of March, decreeing the alarm state in our country. Next Monday, we are going to reopen some parts of our economy. We are going to go back to the situation we had at the beginning of the alarm decree, at the 14th of March, and we are taking all the appropriate measures to avoid a spike in the cases. We think Spanish population is very conscious now of the high degree of contagiousness of this virus, and this is going to help to apply strictly the measures that the Spanish government has decided. So we are taking all the appropriate measures to avoid a spike in cases. Regarding the de-escalation process, and more specifically the opening of our borders, no decision has been made. We are just now studying all the possible scenarios regarding the de-escalation process, and no decision has been made because no decision can now have been made. We are going to decide what to do, how to do it, and when to do it according to the scientific evidence that our experts provide to us. We are going to act very carefully because we want to take advantage of the high degree of accomplishment of the Spanish population of the drastic measures we have decided. We are going to respect as much as possible all the rights and liberties of the Spanish population, and we are trying to anticipate all the possible scenarios, studying them carefully, but it's not time already to make a decision. We are still fighting the virus. We have good results up to now, but still time to fight very carefully the virus. Thank you very much for your question, Scott. But I guess Mr. Minister can give us to the Spanish audience in Spanish the answer. Es un placer, creo que he dicho cosas que ya he explicado en otras ocasiones, pero el periodista de la CNN me preguntaba si esperamos a partir del lunes un incremento de casos al volver al estadio anterior al Real Decreto que establecía una obligación de un permiso obligatorio remunerado y recuperable, y he comentado que estamos viendo un nivel de evolución favorable gracias al ejemplar cumplimiento de los ciudadanos españoles de las decisiones tomadas por el Gobierno español el 14 de marzo y que estamos tomando todas las medidas para evitar que haya un incremento de casos a partir del lunes. Me ha preguntado también el periodista por el proceso de desaceleración o transición o desescalamiento de las medidas y en concreto por cuando anticipamos poder abrir las fronteras, y le he explicado que estamos estudiando distintos escenarios, pero que todavía es tiempo de luchar contra el virus y solamente estamos en condiciones de estudiar las posibles opciones y que en esos momentos no hay ninguna decisión tomada porque no es tiempo de tomar esas decisiones, es tiempo de considerar posibles escenarios que van a ser en cualquier caso decididos en base a la evidencia científica, con criterios de máxima prudencia, respetando los derechos y libertades de los españoles e intentando anticipar todas las opciones para tenerlas preparadas.
Pues muchas gracias, ministros. Gracias, ministro Salvador Illa. Gracias, ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes. Gracias a todos los participantes. Thank you.